clase de hoy debería ser de técnicas de integración. ¿No es cierto? Todos saben lo que es la integral, ¿no es cierto? La integral definida de una función. Esto es, ¿no es cierto?, el área. Bajo la curva, ¿no? El área bajo la curva. Si f de x, ¿no es cierto?, es una función x, entonces esa área que está ahí es la integral. Otra cosa es la integral indefinida, una función que es este símbolo, y que esto es una función. Esto es lo que uno llama la primitiva. La primitiva de f. La gracia que tiene esta función es que la derivada del f grande es el f chico. Voy a dejar. Y los Eso dice que le conceptos de escriban. integral definida y integral indefinida son distintos. La integral definida es un área, el área bajo la curva. La integral indefinida es una función. La función, la primitiva, es aquella función que al derivarla me da lo que está en el integrando. La derivada de esta que está aquí es lo que estoy integrando. Y el teorema más importante que el teorema o el primer teorema del cálculo, el teorema del cálculo, ¿no es cierto? Teorema fundamental del cálculo. Lo que establece es que estos dos conceptos están relacionados. La integral definida de una función entre los puntos A y B es lo mismo que la primitiva evaluada en el punto final menos la primitiva en el punto inicial. Eso es lo que establece el teorema fundamental del cálculo y une entonces dos conceptos distintos. Uno que tiene que ver esencialmente con esta ecuación diferencial, la primitiva, si ustedes quieren, en la solución de esta ecuación diferencial, y el concepto de área, ¿cierto? La integral definida, de hecho, es la suma de Riemann, son sumas de áreas de rectángulos, esencialmente. Así que es súper poderoso esto, y entonces uno tiene
para calcular integrales, áreas o aplicaciones en ingeniería, en física, en lo que sea, necesitas saber cómo se calculan las primitivas. Y uno tiene, por ejemplo, una tabla básica de primitivas como esta que está aquí, son las funciones usuales, pero en la práctica aparecen muchas más. La pregunta es, ¿cómo se pueden calcular esas otras integrales? Y para eso hay métodos de integración. Y vamos a ver los principales y cómo se utilizan. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la siguiente integral. ¿Cuál será el resultado de esto? ¿Cuál es la primitiva? ¿Cuál es el f grande de x? Entonces, la primera técnica de integración se llama el método de sustitución. Y la idea es hacer un cambio de variable, llevar esta integral a otra variable de tal manera que en la nueva variable la integral sea más simple y uno pueda utilizar entonces mi primera tabla de integrales para realizarla. Entonces, lo que uno tiene que hacer es mirar esto y ver de manera visual. Fíjense que acá arriba hay un polinomio de orden 2, mientras que abajo, aquí en el interior de la raíz, hay un polinomio de orden 3. ¿Sí? Entonces, yo lo que sé es que si tengo un polinomio de grado n, entonces, no sé, pues xn a n por xn, digamos que este es p de x, más a n menos 1 por x menos 1, más, a sub 2 por x cuadrado, más a sub 1 por x, por ejemplo, más a sub 0. Entonces, si uno deriva ese polinomio, si uno deriva este polinomio, entonces la derivada tiene un grado menor. De hecho, la derivada de ese polinomio es n veces a n por x elevado a n menos 1 más n menos 1 por a sub n menos 1 por x elevado a n menos 2 más, ¿no es cierto? 2ax2, la derivada de cuadrado, 2 a sub 2 por x al cuadrado, más a sub 1, que es la derivada de este término, y la derivada de una constante 0, que es una constante, así que la derivada no la coloco 0. Entonces la derivada de un polinomio de orden n es otro polinomio de grado menor en una unidad. Entonces, la idea es que si justo por esas cosas de la vida el polinomio que está aquí es la derivada, por ejemplo, del polinomio que está acá, entonces yo puedo hacer un cambio de variable y tratar de usar ese cambio de variable para simplificar la integral. De hecho, lo que voy a hacer aquí es que a este polinomio que está aquí abajo le voy a cambiar la variable y voy a decir que esto es una función u de x. Voy a decir cambio de variable. U va a ser lo mismo que x al cubo menos 4x más 1. Entonces, la diferencial de u
la diferencial de u, es la derivada de u, ¿no es cierto?, respecto a la variable independiente. El u es una variable dependiente. Esta es la variable dependiente, el x es la variable independiente. Entonces, el du es lo mismo que du a dx por dx. Entonces, derivo ahora el u y veamos cuánto sale. La derivada de este polinomio, ¿no es cierto?, es 3x al cuadrado menos 4 y nada más, ¿no es cierto?, por dx. Y esta expresión, 3x cuadrado menos 4 por dx, es justo lo que está arriba en la integral, esta expresión que está aquí. Entonces, si yo hago u aquí abajo, todo lo que está aquí arriba es lo mismo que de u. Entonces, esa integral que está ahí la puedo escribir en términos de la variable u, directamente. Vamos a escribir esto acá. Entonces voy a escribir de nuevo. Integral de 3x al cuadrado menos 1, menos 4, perdón, partido por raíz cuadrada de x al cubo menos 4x más 1, integrado en la variable x. Entonces cuando hago u igual a x al cubo menos 4x más 1, entonces du es 3x al cuadrado menos 4 por dx. Entonces esta integral en la nueva variable reemplazo esto arriba es de u y abajo me queda la raíz de u. Y esto es lo mismo que u elevado a menos 1/2 por du. Y esta es la integral de, ¿no es cierto?, x elevado a n por dx, que es lo mismo que x elevado a n más 1 partido por n más 1, siempre que n sea distinto de menos 1. En este caso la potencia aquí, el exponente vale menos 1/2, es distinto a menos 1, así que esto es u elevado a menos 1/2 más 1 partido por menos 1/2 más 1. Y eso es lo mismo que u elevado a 1/2 partido por 1/2. Y eso es lo mismo que 2 veces la raíz de u. Y si reemplazo ahora lo que era u, entonces esta integral que está aquí es 2 veces la raíz cuadrada de u, que era y al cubo, y me devuelvo entonces a las variables originales. X al cubo menos 4x más 1. Así que al final del día, la integral esta que está aquí, entonces, utilizando el método de sustitución, ¿cierto?, finalmente 2 veces entonces la raíz cuadrada de x al cubo menos 4x más 1. Obviamente ahora le voy a sumar una constante de integración, porque la derivada, se supone que la derivada de esto tiene que ser lo que estoy integrando. Todo esto es la primitiva, ¿no? La primitiva está definida módulo una constante de integración, siempre. Entonces, ¿cómo verifico que esto está bien? O sea, la calculé y a lo mejor me equivoqué, no sé. ¿Cómo verifico que esto está bien? Entonces tengo que derivar la primitiva respecto a x, y la derivada de esto tiene que ser lo que estoy integrando. Entonces derivemos. ¿Cuál es la derivada de 2 veces la raíz cuadrada de x al cubo menos 4x más 1? Más una constante de integración. Bueno, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, así que derivo esta función primero, y son 2 veces una constante. La derivada, esto lo escribo como potencia, esto es un menos. Menos. Esto está elevado a 1/2,
¿cierto? La derivada de esto más la derivada de una constante que es 0. Y ahora derivo la expresión que está ahí, y eso es 2 veces la derivada de una potencia, queda la potencia salta, ¿no es cierto? Queda 1 medio por lo que está dentro, elevado a 1 medio menos 1, 1 medio menos 1, ¿no es cierto? Por la derivada de lo que está aquí adentro respecto a x, la regla de la cadena. Y esos 2 con ese 2 se van. Esto queda menos 1 medio, y por lo tanto esto es lo mismo que 1 partido por la raíz de todo esto que está aquí, multiplicado por la derivada de esto que está acá, que es 3x al cuadrado menos 4. Así que, efectivamente, la derivada de la primitiva, entonces, es la función que estoy integrando. Entonces, mi cálculo está bueno. Es una manera de verificar si no cometí algún error. Una vez que uno integra, uno típicamente, si no está seguro, deriva esto y tiene que obtener lo que estoy integrando, que es la función 3x cuadrado menos 4 partido por la raíz de x cubo menos 4x más 1. Así que, efectivamente, entonces, esta integral está bien. Así que esta es la primitiva. Entonces, el método de sustitución, es decir, esencialmente lo que estoy haciendo es un cambio variable, me permite hacer la integral y llevar esta integral que visualmente no parecía una integral de la tabla, digamos, básica, y el cambio de variable entonces me permite escribir eso como una integral básica. Esa es la idea. Esa es toda la idea que está detrás. Por ejemplo, genéricamente, yo podría tener una integral de la siguiente forma. Quiero hacer la siguiente integral. ¿Cuál será la integral de f de g de x por g' de x? Donde f y x son funciones. Esta es la composición de la función f con la función g multiplicada por la derivada de la función g. Entonces, uno mira esto y dice, pero si yo hago el siguiente cambio de variable, hago u igual a g de x, entonces du, ¿no es cierto?, es lo mismo que la derivada de g de x por dx, o lo mismo que g' de x de x. Entonces, esta integral en la nueva variable es lo mismo que la integral de f de u por du, que es el factor que está acá. Entonces, esta integral, que era más complicada, la puedo llevar a una integral de este tipo. Si yo conozco la primitiva de esto, si la primitiva es de esta f de u, entonces la primitiva de la de arriba, entonces reemplazo el u. El u es g de x, así que esto es lo mismo que la composición de esas dos funciones. ¿Se dan cuenta? Así que la integral de f de g de x por g' de x siempre es lo mismo que la primitiva compuesta por la función de x, donde de f a de x es la derivada del f grande, es la derivada del f chico. O el f chico, el f grande es la primitiva del f chico. Y lo que hacen es componer. Esta es el resultado de componer estas dos cosas, ¿no? Otra integral general que uno puede hacer usando el método de sustitución, por ejemplo, es la siguiente. ¿Cuál será la integral de f de x por f' de x? Para una función f cualquiera. Entonces, de nuevo,
veo que aquí aparece la derivada de lo que está acá. ¿Se fijan? Cada vez que aparezca algo y su derivada en el integrando, siempre que aparezca algo, ¿no es cierto? Y su derivada en el integrando, entonces yo puedo aplicar el método de sustitución. Porque lo que voy a hacer es que al algo le voy a llamar f, hago u igual a f de x. Entonces esto que está aquí es de u. Es la derivada de la función x por dx, así que esto es de u. Entonces esta integral se puede escribir como integral de u por du, en términos de la nueva variable, en términos de u por du. Y esta integral es simplemente u cuadrado medio más una constante de integración. Y como el u es f de x, que es la variable, ¿no es cierto? Entonces esto es lo mismo que la función f de x al cuadrado partido por 2 más la constante de integración. Así que es exactamente lo mismo. Para cualquier f. Y la encontré entonces. Típicos casos en los cuales funciona el método de sustitución. Entonces, cuando miren una integral, lo primero que tienen que buscar es si la integral tiene la forma de algo por la derivada de algo, etc. O la derivada de algo partido por algo también. Cada vez que aparezcan las dos cosas, hay chance de que esa integral se pueda resolver por sustitución, haciendo un cambio de variable de esta manera. El f de x podría ser un polinomio, podría ser una función sinusoidal, en lo que quieran. Bien, llegado a este punto, se supone que ustedes deberían conocer de memoria estas integrales básicas. La integral de u, la constante por du, que la integral de una suma en la suma de las integrales, la integral de un monomio u elevado a n, la integral de la exponencial, la integral, ¿no es cierto?, de 1 partido por u, que es el caso que no está considerado aquí en la ecuación 4, que es el logaritmo, la integral de las funciones trigonométricas básicas, seno, coseno, la integral de la secante al cuadrado, la cosecante, el producto. Toda esta es mi primera tabla de integrales. Y esta deberían aprenderse la memoria porque es la básica. Con estas integrales que están aquí, ustedes en principio pueden calcular una cantidad enorme de otras integrales. Es como saberse las tablas, digamos. Entonces, tienen que tomar esta tablita que va a estar en los apuntes que les voy a subir al final de la clase. Recuerden que todas las semanas voy a ir actualizando los apuntes con las materias respectivas de la semana. Así que terminada la clase van a tener los apuntes ahora incluidos los métodos de integración para que los estudien. Así que es su obligación de alguna manera aprenderse estas cosas de memoria, las tablas de las integrales. Ok. Dicho eso, entonces, este es como el método más simple para hacer integrales. Lo primero que uno ve es si puedo hacer una sustitución en el integrando para transformar y simplificar la integral y que me la lleve, por ejemplo, a una de esas que está en la tabla. Otro método de integración que a veces salva la vida es completar cuadrados.
completar cuadrado, no se nota ahí. Por ejemplo, quiero calcular la siguiente integral. ¿Cuál será la primitiva de esta integral que está aquí? Entonces, esta es un caso particular donde lo que está aquí, por ejemplo, en la raíz es un término cuadrático, un polinomio cuadrático. Entonces, yo me acuerdo que el teorema del binomio, ¿no es cierto?, que x más a al cuadrado era x cuadrado más 2ax más a cuadrado. Entonces, la pregunta aquí es, esto tiene un cuadrado, tiene un término de este estilo y tiene un producto de una constante por x. Entonces la pregunta es si yo no podré escribir esto como un cuadrado más otra cosa. Entonces estoy de alguna manera identificando estos términos que están aquí y estos términos que están acá. Entonces, la idea entonces es la siguiente. 4x menos x cuadrado lo voy a escribir como, voy a factorizar por menos 1 y voy a escribir esto con el signo positivo así y le voy a cambiar el signo al medio. Primera cosa, porque como era negativo y este es positivo, entonces voy a factorizar por menos 1 y ahora voy a mirar lo que pasa en el interior de los paréntesis que están aquí. Entonces ahora este que está aquí lo voy a comparar con el polinomio genérico este que está aquí arriba. Entonces lo voy a escribir aquí a la vuelta. Tengo x cuadrado más 2ax más a cuadrado. Y ahora tengo abajo x cuadrado menos 4x. Entonces lo que yo quiero es identificar este término que está aquí, menos 4, debería ser entonces 2a. Eso implica entonces que a vale menos 4 medios y eso es menos 2. Entonces, esto se puede escribir de la forma de arriba si es que a es menos 2. Entonces, lo que voy a hacer es tomar el x cuadrado menos 4x y le voy a sumar 0. Esto es lo mismo que x cuadrado menos 4x más 0. Y el 0 lo voy a escribir de manera inteligente. Esto lo voy a escribir como menos 4x más menos 2 al cuadrado, que el término a que está ahí, menos 2 al cuadrado. El a es menos 2. Le sumé a cuadrado y le resté a cuadrado. Esto más menos esto es 0, así que no he hecho nada. La gracia es que ese que está ahí, los tres primeros términos, es lo mismo que según esta expresión que está aquí, ¿no es cierto? El cuadrado binomio. Esa expresión que está aquí es x más al cuadrado, así que esto es lo mismo que x menos 2 al cuadrado. Menos 4. Ese es ese, y los tres que están ahí forman el cuadrado binomio. Entonces, esa integral que estaba ahí, la puedo escribir de la siguiente manera. Y era igual a la integral de raíz de 4x cuadrado menos 4 menos x cuadrado, 4x menos x cuadrado. Y eso entonces lo reemplazo, el x cuadrado, entonces el x cuadrado es esto que está aquí, y ahora el otro que está cambiado el signo es menos este término. Entonces, esto lo escribo así, esto es de x, me faltó la integral aquí,
integral de dx, paréntesis, raíz cuadrada. Y esto es, entonces, lo que está dentro de la raíz es menos esto. Entonces, lo que está dentro de la raíz es menos este factor. Multiplico por menos 1, entonces este queda positivo y este queda negativo. ¿Se dan cuenta? Es decir, lo que estoy diciendo es que menos x al cuadrado menos 4x, entonces es lo mismo que 4 menos x menos 2 al cuadrado. Y eso que está ahí es igual arriba a 4x menos x cuadrado, que es lo que está dentro de la raíz. S es menos S y menos S es ese que está ahí. Y ahora esta integral puedo hacer un cambio de variable. En esta integral que está ahí hago u igual a x menos 2, de u igual a dx. Y esa integral entonces en términos de u es lo mismo que la integral de u, de x es lo mismo que de u. Y abajo queda raíz cuadrada de 4 menos u cuadrado. Y esa está en la tablita, ¿cierto? ¿Dónde está la imagen? Toda la imagen, 20 pizarras aquí. Esta estaba en la tablita de integrales. Está justo ahí. Algo al cuadrado menos u cuadrado de integral, esa que está ahí, raíz cuadrada, es el arcoseno de u partido por la constante. La función inversa del seno, el arcoseno de la variable u partido por a, más una constante de integración. Entonces la gracia es que mediante este proceso, entonces esa integral que está ahí, entonces esto es de u partido por 2 al cuadrado menos u al cuadrado. Entonces el a vale 2. Y esto entonces es el seno a la menos 1 de u partido por a. Entonces esto es el seno a la menos 1 de u partido por 2 u medio. Ojo, seno a la menos 1 de x no es 1 partido por el seno de x, que esto es la función cosecante de x. Esto que está aquí es la inversa, es el arcoseno de x, la función inversa de la función sinusoidal. Y ahora reemplazo que lo que era u, el u era x medio, entonces toda esta integral la puedo escribir en términos de la variable original, ¿cierto? Esto era de x partido por raíz cuadrada de 4x menos x al cuadrado, que era la integral original. Y es simplemente la función inversa seno a la menos 1 de u. ¿Cuánto vale el u? El u está hecho en el cambio de variable que está aquí, x menos 2. Así que eso es x menos 2 medio. Ahí la calculé, más obviamente una constante de integración. Siempre recuerden que cuando uno integra hay una constante de integración de por medio. Así que ahí tienen otra manera de resolver integrales, sobre todo cuando aparezcan funciones cuadráticas. ¿Se fijan? Esto va a funcionar cuando tengan un polinomio cuadrático, un polinomio cuártico, pero que se pueda factorizar de esta manera. O algún polinomio par. Esa es la idea. Y salva la vida a veces, sobre todo cuando uno en cálculo de probabilidad y quiere calcular las medias o las esperanzas de este método,
ayuda bastante. Así que hemos hablado de sustitución, hemos hablado de completación, ¿no es cierto?, de cuadrados, y la tercera vía para resolver integraciones es lo que se llama integración por partes. Y la idea de esto tiene que ver con la regla de la derivada de un producto. Por ejemplo, si ustedes tienen dos funciones, u y b, u que es función de x, por ejemplo, y tienen b que es función de x también, tienen dos funciones. Entonces uno pregunta, bueno, ¿cuál es la derivada del producto de estas dos funciones? Bueno, del cálculo 1, ¿no es cierto?, sabe que la derivada de un producto es la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Esto es una identidad nomás de las derivadas. Y ahora tomo esta ecuación y la integro en dx. Entonces me integro la derivada de esto, de x. Entonces tiene que ser la integral de una suma, que es la suma de las integrales, más la integral de u por dv a dx de x. Ahora, ¿cuál es la integral cuando uno tiene la integral de una derivada de algo? ¿No es cierto? La derivada de la integración son operaciones inversas, ¿no? Entonces esto es componer una operación con su inversa y es lo mismo que la identidad, es decir, esta cosa es lo mismo que esto y esto. Entonces, la primera integral que está al lado izquierdo aquí es trivial. Eso es lo mismo que u por b. Así que escribo aquí, el lado izquierdo es u por b. Tiene que ser igual a la integral, a la suma de las dos integrales del lado derecho. Ahora esa la voy a reescribir aquí. Esto es la integral de b por du a dx de x, más la integral de u por dv a dx de x. Van a escribir tanto, este término que está aquí es lo mismo que du, y este término que está aquí es lo mismo que dv. Entonces esto se escribe como la integral de v de u más la integral de u de v. O si ustedes quieren, puedo pasar una al otro lado y escribir esto como lo se hace usualmente en todos los libros, la integral de u de v, y esta la paso al otro lado, esa la paso al otro lado, y lo mismo que u por v menos v de u. Y esto es lo que usualmente se llama la regla de integración por partes. Regla de integración por partes. ¿Estamos? Entonces, una aplicación de esto, se me acabó la pizarra aquí. Me voy a cambiar. Una típica aplicación de esto es, por ejemplo, encontrar un ejemplo.
encontrar la integral de x por el seno de x de x. ¿Cómo se hace eso? Entonces, lo que tengo que fijarme aquí ahora es que el integrando es un producto de funciones. Eso es lo que tengo que ver, un producto de funciones. Entonces, la regla esta era U de V, era lo mismo que V menos V de U. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le llamo U y a quién le llamo dB? Y eso lo elige uno nomás. No. Entonces, por ejemplo, yo podría mirar esto sí y escribir esta integral como seno de x por x de x. Seno de x por x de x. Entonces, yo miro esto y diría, mire, supongamos que a esto le llamo b, de hecho le voy a llamar db, ese de ahí, y a este que está acá le llamo u. Entonces, según esta regla, esto debería ser u por v. Entonces, lo que tengo que tener aquí en cuenta es que db es lo mismo que x por dx. ¿Cuánto vale b? Bueno, tengo que integrar esto. b es la integral de x de x, y esto es x al cuadrado medio, ¿no es cierto? No voy a poner la constante de integración, cuando haga estas cuentas en la integración por parte, una vez que termine, al final del día, le coloco la integral, la constante de integración. Mientras haga las cuentas, me olvido de la integral, de la constante de integración. Ojo. Entonces, el b es x cuadrado medio. Así que esto debería ser la función u, que es el seno de x, por x cuadrado medio, por v, el u, por v, menos la integral de b, que es x cuadrado medio, por du. Entonces, el u vale seno de x y el du, entonces es la derivada de seno, es coseno de x de x. Entonces esto debería quedar aquí como coseno de x de x. Entonces, esta integral se puede escribir como este producto de funciones menos esta otra integral. Pero resulta que la integral que yo estaba haciendo era una función trigonométrica multiplicada por un polinomio de orden 1. Y la que me queda aquí es una función trigonométrica por un polinomio de orden 2. Entonces aumenté con esto la complejidad de la integral. Esta integral que está aquí es más simple que la integral que está acá. Esto tiene un exponente 1 y esto tiene un exponente 2. Entonces, en este caso, si hago esta relación o considero que el u es el seno y el db es esto, la integración por parte me lleva a una integral de mayor complejidad de la que tenía al comienzo. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente, esto no sirve, no es lo que tengo que hacer. La idea es que esta identidad que está aquí me simplifique la integral. Entonces, claramente, no debo identificar el u con el seno y el db con x de x. Entonces, tengo que hacerlo al revés. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, lo que tengo que hacer entonces es tomar el x aquí y el seno de x por dx, mirarlo entonces o identificarlo al revés. Voy a identificar esta como la función u y lo otro como la diferencial de b. ¿Se dan cuenta? Tomé al revés las cosas ahora. Y ahora entonces, si u vale x, vamos a hacer una tablita aquí, si u vale x, entonces el de u
es trivial porque es dx. Y si dv es seno de x de x, entonces el v es la integral del seno de x de x. Y el v entonces, la integral del seno es coseno con signo menos, ¿no? Si derivo coseno, me da menos seno, entonces le pongo un menos aquí y ahí me arregla el cuento. La variedad coseno es menos seno con menos que más. Así que el v es menos coseno. Entonces, esto que está aquí tiene que ser u por v menos la integral de v de u. Vamos escribiéndola. U por v son las cruzadas. U por v es x por menos el coseno de x menos la integral de b de menos el coseno, perdón, menos coseno de x ese es el b por du y du es de x. Y ahora esto queda menos x por coseno de x, menos por menos es más, y esta que está aquí es la integral entonces de coseno de x de x. La gracia ahora es que la integral que está aquí al lado derecho ahora es más simple que la integral con la cual yo partí. La integral con la cual yo partí era una función trigonométrica por un polinomio de grado 1. La integral que tengo ahora es una función trigonométrica por un polinomio de grado 0, porque 1 es lo mismo que x elevado a 0. Entonces, esta que está aquí es más simple que la integral inicial. Entonces ahora, de hecho, la integral de coseno es seno, ¿no? La integral de coseno por mi primera tabla de integrales, ¿no es cierto? Es seno de x. La derivada de esto tiene que ser igual a eso. Entonces la derivada de seno sé que es coseno. Así que toda esta integral que está aquí, x por el seno de x por dx, es lo mismo que menos x por coseno de x más seno de x. Y ahora que termine todas las cuentas, entonces le agrego la constante de integración final. Solo al final. Así que ahí está la primitiva. Entonces, fíjense lo que pasa, dependiendo de cuál es su elección para lo que llaman u o lo que llaman dv, la integración por parte puede darle un resultado, una integral más compleja de la que partieron, o puede simplificar las cuentas y permitir la integración. ¿Cuál es la correcta que tienen que tomar? Eso lo da la práctica nomás. Pero al final uno siempre puede tomar, hacer estos dos cálculos. Y si pasa algo así, te dan cuenta, tengo una integral más compleja que la que partí, chao, tomo la otra opción. ¿Se dan cuenta? Es una cosa de prueba y error casi esto. O si ya tienen un feeling de cómo son las funciones, que si yo, uno se maneja y sabe cuál tiene que ser la adecuada. Pero en cualquier caso, si uno no funciona, tiene que funcionar la otra elección. Eso, no hay aquí ninguna receta maravillosa, digamos, en la práctica y la prueba y error, ¿no? Otro ejemplo de integración por partes. ¿Cómo calcularían esta integral? Por ejemplo, elevado a x por el seno de x de x. ¿Cómo aplicarían la regla de integración por parte? Que la integral de u de v era u por v menos la integral de v de v. ¿Cuál debería ser el u y cuál debería ser el v?
¿Qué creen? Euler elevado a x y el otro seno de x, ¿o no? No sé. Ya, a ver, por ejemplo, podría escribir esto así. Voy a dar vuelta al orden y veamos si lo escribo así. Entonces, el du lo voy a identificar como, perdón, el dv lo voy a identificar como s y el u lo voy a identificar como s. Entonces vamos a escribir la tablita aquí. Vamos a hacer u, entonces seno de x. Y si u es seno de x, entonces ¿cuánto vale de u? ¿Qué tengo que poner ahí al lado derecho? ¿Coseno o no? Coseno, ¿no es cierto? La derivada, coseno de x por dx, es una diferencial, es la derivada de esta respecto a x por dx. ¿Y el dv cuánto era? El dv era e elevado a x por dx. dv, voy a escribir aquí abajo, dv es e elevado a x por dx. Entonces, ¿cuánto es v? Bueno, v es la integral de dv, y dv es elevado a x por dx. ¿Y eso, cuál es la integral? ¿Cuál es la integral de la exponencial? ¿La misma o no? Es la misma, ¿no? O sea, si hubiera una guerra donde las armas dispararan derivadas y los tanques de alguna manera integrales, las funciones exponenciales ganan la guerra. Porque no, la derivada de la exponencial es la exponencial y la integral de la exponencial es la exponencial, no hace nada. ¿Me dan cuenta? Entonces ahora aplico mi regla de integración por parte. Entonces voy a escribir aquí la integral que quiero es seno de x por elevado a x de x, ¿no es cierto? Y eso es u por v. Esto es el dv, lo estoy identificando con el dv y esto lo estoy identificando con el u. Entonces, por la regla de integración por partes, u por v es esta por esta. Entonces me queda un elevado a x por el seno de x, u por v, menos la integral de v por du. Y du es coseno de x de x. Así que vamos a escribir aquí, integral de seno de x por elevado a x de x es elevado a x por el seno de x menos la integral entonces de elevado a x coseno de x. Entonces empecé con una exponencial por un seno de x y esto me dice que este producto menos una exponencial por coseno. ¿Qué podría hacer ahora? Podría integrar por parte de nuevo, ¿no? Sí. Entonces vemos. Esta era y
Y esta de aquí le voy a llamar Y'. Calculemos Y' ahora. Después la reemplazamos y vemos qué pasa. ¿Cuánto es Y'? Y'. No, esta es prima, no es de derivada, que esta otra integral no. Entonces esta es elevado a x por coseno de x de x. Y vamos a tratar de hacer lo mismo. Voy a escribir esto como coseno de x por elevado a x de x. Entonces a esta lo voy a identificar como el de d y a este lo voy a identificar como el u. Entonces el u es coseno de x de x. Entonces du, la derivada de coseno es menos seno. Y dv es elevado a x de x. Y por lo tanto el b es la integral de esto. Y como las exponenciales se ríen, queda igual. Así que y' entonces es u por v. Acuérdense que es u por v. U por v. Entonces queda coseno de x por elevado a x menos la integral de v, que es elevado a x, por du, menos seno de x ¿o no? ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto da todo esto final? Queda elevado a x por coseno de x. Ese menos con esos menos da un tremendo más. Y queda elevado a x por seno de x. Así que esa es y'. Está bien, ¿no es cierto? No me equivoqué. Revisemos. Era Profe, ¿Ah? pero la integral que está en Euler elevado aquí no, no influye en el seno, en menos seno. ¿No se hace la integral de menos seno? ¿O no? ¿Esta? No, más al lado. ¿O A no? ver. La derivada de coseno es menos seno. Y la integral exponencial, y luego reemplacé de nuevo por la fórmula de integración por partes. Esto tiene que ser u por v menos la integral de v de u. Veamos si está bien. Entonces multiplico el u por v, te queda elevado a x por coseno esta por esta. Ahí está. Después viene un menos. La integral de v, que es elevado a x por du. Y du es la derivada coseno, que es menos seno. Ahí está el menos. Y ese menos con ese menos me da un más. Y la y', que es la integral que está aquí al lado derecho, entonces ese pedacito de ahí nomás, resulta ser eso que está ahí. Ahora, el problema es que yo partí con esta integral, ¿o no? Tenía una exponencial y una función seno de x. Y resulta que ahora la y' vuelve a tener la misma integral, ¿o no? Como que me di vuelta carnero. Pero veamos, pues reemplacemos ahora y vemos qué pasa. Entonces voy a escribir aquí, ordenadito. La primera es la integral de la exponencial por seno. Vamos a escribir aquí. Yo quería integrar esto. Integrar, vamos a poner aquí una línea así. Yo quiero calcular la integral de elevado a x por el seno de x. La primera integración por parte me dice que eso es elevado a x por el seno de x. Lo vamos a ver. Elevado a x por el seno de x. Después viene un menos y ahí está la integral y'. La integral y' que estaba aquí, menos la integral y'. Y la y' es todo esto. Así que la voy a reemplazar. Esto lo que tengo que copiar en el interior del paréntesis que está ahí. Eso es elevado a x por coseno de x. Elevado a x por coseno de x.
y viene un signo más, ¿no es cierto? Más la integral de elevado a x por seno de x, más la integral de elevado a x por seno de x. Y cierro paréntesis. Y ahora voy a copiar esto, entonces me dice, mire, la integral de elevado a x por el seno de x resulta ser igual a elevado a x por el seno de x menos elevado a x por el coseno de x menos la integral de elevado a x por el seno de x de x. Entonces tengo la incógnita al lado izquierdo y tengo la incógnita al lado derecho. Lo interesante es que los signos son distintos, porque si hubiera sido un signo más aquí, entonces estas se van y me dice que todo esto es cero. Pero no pasa eso porque está en menos, por lo tanto ahora yo esta de aquí la puedo pasar al lado izquierdo de la ecuación. Y como la paso al lado izquierdo de la ecuación, queda con un signo más. Y queda esta integral más esta integral. Y como son iguales, entonces queda dos veces esta integral. Entonces, coseno. Y ahora despejo esta integral. ¿Cuánto es esta integral? Bueno, esta de aquí, entonces tiene que ser la mitad de toda esta cuestión. Entonces multiplico por un medio, es decir, todo esto queda dividido por 2. Y ahora que terminé, entonces al final le agrego la constante de integración. Y esa es. Entonces, fíjense que me quedó la integral en ambos lados, pero no importa, porque la puedo pasar al otro lado de la ecuación y la despejo. Ese tipo de cosas puede ocurrir. No me da directamente el lado derecho la integral, sino que me aparece en ambos lados, pero no importa, es que lo pienso como una ecuación para la integral, junto a todas las integrales a un lado y después la despejo. ¿Se fijan? Así que esta integral era un poquitito más tricky, ¿no? Para darse cuenta que la integral o la incógnita que querían calcular aparece en ambos lados. A veces pasa ese tipo de cosas dependiendo del tipo de funciones que estén utilizando. Pero igual se puede hacer. ¿Está claro? Sí, profe, ahí se entendió un poco. Así que esa es la técnica de este proceso. Uno lo que tiene que hacer en esta cuestión es identificar cuál es el dB y cuál es el U. Y luego entonces escribe aquí el U, luego lo deriva, escribe el dB y luego lo integra y encuentra la función. Y después reemplaza en el lado derecho de la integración por parte. Y si mi hint de alguna manera de elección de estas U y dB son buenos, entonces la integral que sale al lado izquierdo, al lado derecho, debería ser más simple que la integral inicial. Esa es la idea. Si no lo es porque entonces tengo que tomar mi identificación al revés, ¿se dan cuenta? Eso es todo. Y en algunos casos es posible que cuando vuelvan a hacer la integral, lo que querían calcular vuelve a aparecer al lado derecho. Pero no importa, porque entonces lo piensan como una ecuación y pasan todas las incógnitas o la integral que querían calcular a un puro lado y lo despejan. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Bien. Entonces, eso es respecto a la integración por parte, y lo que tendría que ver ahora son las fracciones parciales. Aquí.
Entonces, ¿en qué consiste esto? Supongan que tienen la siguiente integral. Integral de 2x menos 1 partido por x al cuadrado menos 2x menos 1 de x. Quiero calcular esta cuestión. Entonces, ¿cómo uno podría calcular esto? Entonces, la idea de fracciones parciales es que lo que está aquí abajo en el denominador es un polinomio, en este caso un polinomio de orden 2, y yo debería poder factorizarlo. Entonces, un polinomio mónico, este es mónico porque tiene un factor 1 aquí, ¿no es cierto? Yo debería poder factorizarlo como un producto de x menos un número alfa por x menos otro número beta. ¿Qué son los alfa y los beta? ¿Cómo los encuentro? Son las soluciones, pues estoy resolviendo la, o no, Son los ceros, ¿no es cierto? resolviendo la, La ecuación, ¿no es cierto? S y S son los ceros. Son ceros del polinomio. Y los ceros son las soluciones de esta ecuación. Pues x menos 2x menos igual a 0, ¿no? ¿Y cuántas son las soluciones de esta por la ecuación de segundo grado? Esto es menos b, que es más 2, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que es 4, menos 4a, que vale 1, por c, que vale menos 1, partido por 2, ¿o no? ¿Está bien? Es menos b más menos raíz de b al cuadrado, 4, menos 4ac, dividido todo eso por 2. ¿Y eso cuánto da? Parece que me equivoqué aquí porque iba a quedar horrible. A lo mejor era un 4 esta, ¿eh? Déjenme ver. Esto me queda 4, esto menos queda 8, ¿no? ¿Me queda esto? Y eso es 4 raíz de 2, horrible. Entonces me equivoqué, esto debe ser un 4. Vamos a arreglar para que el cálculo salga. O sea, se puede hacer, pero es que me va a ensuciar mucho la raíz. ¿Qué pasa si le pongo un 4 aquí? Se soluciona el problema, ¿no? Aquí. Entonces sería un 4, veamos, sería un 4, quedaría 4 más menos raíz de queda 16. No, tampoco arregla el problema. Necesito que me dé una raíz exacta. A ver, déjenme ver para que no quiero que se me compliquen los números, eso es lo que quiero. A ver, ¿cuánto es esto que está aquí? Esto es una suma por diferencia, ¿no? X cuadrado menos 1.
para el primer, entonces ese 4 está de más. Se me equivoqué aquí cuando copié. Este 4x lo vamos a sacar para que no me ensucie los numeritos. ¿Cuánto será? Esto es lo que vamos a hacer. Esa integral. Entonces, lo que vamos a hacer es factorizar este término. Vamos a escribir aquí. La idea es exactamente la misma. Le voy a dar con un número un poco más simple. Entonces, x cuadrado menos 1 lo quiero factorizar, ¿sí? Esa era la idea. Y los factores, las constantes que van aquí, son los ceros de la función que está acá. Para cualquier polinomio en realidad de grado lo que quieran. ¿Eh? Siempre los factores, los elementos, los numeritos que van ahí son los ceros del polinomio. Entonces tengo que buscar los ceros. ¿Cuáles son los ceros de esto? Entonces esta es súper simple en este caso porque esto x cuadrado igual a 1 y las soluciones entonces son igual a más menos raíz de 1, que es 1. Y ahora entonces lo factorizo. Entonces x cuadrado menos 1, vamos a borrar aquí, x cuadrado menos 1 lo puedo factorizar simplemente como x menos el 0 menos el 1 por x menos el otro 0 que es menos menos 1. Entonces esta cuestión es x menos 1 por x más 1. Que obviamente era la formulita de la suma por diferencia. Entonces esta integral, que era 2x menos 1, partido por x cuadrado menos 1, la puedo escribir entonces como 2x menos 1, partido por x menos 1, x más 1. La factoricé. Y una vez que la factorizo, entonces esta fracción que está aquí se puede descomponer como una constante por x más 1 más otra constante partido por x más 2. Por x más 1, ¿verdad? Menos 1. Ahí. A ver, puse todo, está lo mismo, pero vamos a hacer ordenadito. Si ese es menos, entonces este es menos. Y si el otro es más, entonces el otro es más. Bajar eso. X menos 1. El primero es menos 1 y el otro es más. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la constante A y B que permite separar esta fracción en dos sumando? De manera de tratar de que yo tenía una integral que tenía abajo un polinomio cuadrático, escribirla como la suma de dos integrales que tienen un polinomio lineal abajo. Entonces la integral de todo esto debería ser la integral de esta más la integral de esta otra. La gracia es que esta es más simple porque abajo tengo un polinomio lineal y no uno cuadrático. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo uno encuentra la constante A y B? Bueno, se me acabó la pizarra. Déjeme cambiar mi pizarra y escribir entonces esto de la siguiente manera. Entonces, 2x menos 1 partido por x menos 1 por x más 1. Lo puedo escribir como una constante partido por x menos 1 más otra constante partido por x menos 2. Entonces, hay dos maneras de proceder. La manera A. Saco el mínimo común aquí, al lado derecho. Y entonces me queda x menos 1 por x. ¿Por qué le puse menos 2? Pegado.
esto es más 1. Por x más 1. Y ahora multiplico, me queda a por x más 1 más b por x menos 1. Y multiplico arriba, entonces me queda a por x más b por x, eso es lo mismo que a más b por x. Factorizo el tiro por x. Y después me queda más una constante que es a menos b. ¿Sí? Y esto entonces tiene que ser 2x menos 1 partido por x menos 1 por x más 1. Como los de abajo son iguales, entonces los de arriba tienen que ser iguales y esta función que está aquí tiene que ser la misma función que está allá. Entonces, para que eso pase, el a más b tiene que ser igual al 2 que acompaña al x, lo que acompaña al x tiene que ser igual a lo que acompaña al x acá, es decir, a más b tiene que ser 2, y la constante tiene que ser igual, porque si no, no son iguales. Entonces, a menos b tiene que ser igual a menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y me queda un sistema de ecuaciones para las constantes A y B, un sistema 2×2. Ahí está. Lo resuelvo y me debería dar cuáles los valores de A y B. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Esto es fácil porque si yo sumo las ecuaciones, llamemos la ecuación 1 y la ecuación 2, si es 1 más 2, las sumo. Si sumo las ecuaciones, entonces al sumar el lado derecho, las B se van y el lado derecho me queda 2A. Y ahora sumo los lados derechos de las ecuaciones y 2 más menos 1 es 2 menos 1 y eso es 1. Entonces de aquí puedo despejar el A y dice que es un medio. Si al revés resto las ecuaciones, la de arriba menos la de abajo, entonces cuando reste, los que se van son los A, porque queda A menos A y queda B menos menos B. Y eso es lo mismo que B más B, y por lo tanto 2B. Y al lado derecho ahora resto. 2 menos menos 1. Eso es 3, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale B? Vale 3 medios. Entonces, el valor de la constante A vale 1 medio y el valor de la constante B vale 3 medios. Entonces, 2x menos 1 partido por x menos 1 por x más 1, entonces sería 1 medio por x menos 1 más 3 medios por x más 1. Y verifiquemos si esto es cierto. Si sumo, me queda 1 medio más 3 medios, son 4 medios por x, y 4 medios son 2, así que está bien. Y al multiplicar el 1, me queda 1 por 1 medio, menos 3 medios. Y menos 3 medios más 1 medio es menos 1, así que está bien. Y ahora entonces lo que tengo que hacer es integrar esto. Si eso igual a eso, entonces la integral de esto tiene que ser la integral de la suma, que esa integral más esa integral. Obviamente aquí le voy a poner los símbolos de x. Entonces esta integral que tenía un factor cuadrático abajo, ahora la escribí como la suma de dos integrales que tienen un factor un medio, lineal, perdón. Así que integramos aquí 2x menos 1 partido por... Y ahora me calculo esta integral. El 1 medio sale fuera de la integral, es una constante, y me queda la integral de x partido por x menos 1, más 3 medios de la integral de dx partido por x más 1. Y ahora me integro a estas que están aquí.
Entonces, en esta, por ejemplo, hago u igual a x menos 1, y en esta hago b igual a x más 1. Entonces, du, sustitución es de x, y dv es de x. Así que esa integral es un medio de u partido por u, más 3 medios la integral de dv partido por v. ¿Y cuál es la integral de de estrellita partido por estrellita? Logaritmo. No. Es el logaritmo, ¿no? Así que esto es el logaritmo de u, más 3 medios el logaritmo de v, y ahora lo reemplazan. Esto es un medio del logaritmo de u, el u era x menos 1, más 3 medios el logaritmo de b, que era x más 1. Cierre paréntesis. Así que toda esta integral, entonces, toda la integral que era 2x menos 1 partido por x cuadrado menos 1 de x, entonces es ese logaritmo. Ahora, esa potencia un medio la pueden pasar arriba y escriben como el logaritmo de x menos 1 elevado a un medio, más el logaritmo de x más 1 elevado a 3 medios. Y eso por la propiedad del logaritmo, el logaritmo de x menos 1 elevado a un medio, multiplicado por x más 1 elevado a 3 medios, cierre de paréntesis. El logaritmo es un producto. Que lo pueden escribir así. Profe, ¿Ah? me confundí en en algo muy chico, que es cuando planteó el sistema de ecuaciones, que no alcancé a escuchar. ¿Aquí? ¿En esto? ¿Aquí? Sí, solamente la pregunta es si solamente hizo el 2x menos 1 igual a más bx más a menos b. Sí, pues esto, porque yo quiero que los de abajo son iguales, ¿o no? Ya, ahí Entonces entendí. los de arriba son, identifiqué ese con ese y ese con ese que está ahí, ¿te fijas? Y ahí escribí el sistema de ecuación. ¿Ya? Eso fue lo que hice. Y después resolver el sistema, ¿no? Entonces, la gracia de esto es que esta integral que tenía un cuadrado aquí abajo, que era media fea, se puede escribir como la suma de integrales que tienen un polinomio abajo de orden 1 menor. Entonces, pasé de un cuadrado a uno lineal. Y la moraleja es que si abajo hay un polinomio lineal y arriba una constante, entonces eso debería ir como el logaritmo. Típicamente estas son integrales logarítmicas cuando uno hace la sustitución XTG. Siempre se puede hacer u igual a eso menos esta constante, y eso siempre da un logaritmo. Así que esas siempre se pueden integrar. La otra manera de hacer esto, para encontrar las constantes, la parte B, aquí termine, y aquí le voy a sumar la constante integración al tiro, porque acuérdense que siempre hay que sumar la integración. Así que la integré, ya resolví el problema por la parte A. ¿Qué pasa con la parte B? Entonces tenemos, era 2x menos 1 partido por x menos 1 por x más 1, era la constante A partido por x menos 1, más la constante B partido por x más 1. Ahora, en vez de sumar las fracciones y sacar el mínimo común y multiplicar esta por esta más esta por esta, lo que voy a hacer es que voy a tomar esta ecuación y la voy a multiplicar primero por x menos 1. Entonces voy a multiplicar toda la ecuación por x menos 1. Cuando hago eso, ¿qué queda? Multiplico por x menos 1 primero. Toda la ecuación. Entonces, cuando hago eso, queda 2x menos 1 partido por x más 1, ¿no es cierto?
es lo mismo, porque acá se fue el x menos 1, aquí se va a ir el x menos 1 y va a quedar el a, más b veces, ¿qué cosa? X menos 1 por x más 1, ¿no? Multipliqué por x menos 1, quedó este se fue, y este se fue. Así me queda esa ecuación. Y ahora entonces miro esta cuestión y me doy cuenta que si ahora reemplazo, evalúo todo esto en x igual a 1, ese término se muere. Y me queda el a directo para despejarlo. Entonces lo evalúo. Lo evalúo en x, donde este se anula, cuando x vale 1. Lo evalúo en x igual a 1, me queda 2 por 1, menos 1, partido por 1 más 1, es lo mismo que a, porque ahí se murió. 2 menos 1 es 2, menos 1 es 1, y esto es un 2 abajo, así que me dice que a vale 1/2 al tiro. Y si multiplico la misma ecuación, la multiplico en vez de x menos 1 por el otro factor, el x más 1, ¿cuánto queda la ecuación? Si multiplico por x más 1, ese se va y queda 2x menos 1 partido por x menos 1. Voy a escribir, queda 2x menos 1 partido por x menos 1 igual a por x más 1 partido por x menos 1, a por x más 1 partido por x menos 1, más, y como multipliqué por x más 1, el c se va y me queda la b solita. Así que me queda la b solita. Y ahora miro esta ecuación y digo, pero si yo reemplazo x igual a menos 1 ahora, y evalúo esta ecuación en x igual a menos 1, entonces ese término se muere y me queda el b despejado al tiro. Entonces reemplazo 2 por menos 1 partido por menos 1, es lo mismo que b, porque cuando reemplazo por menos 1 se va. Y queda menos 2, menos 1 es menos 3, partido por menos 2, entonces el b vale 3/2. ¿Se dan cuenta? Y los calculo al tiro sin tener que resolver el sistema de ecuaciones. No sé, ahí cada uno vea cuál le gusta más, cuál es más rápido. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, digamos, pero de nuevo pude evaluar A y B. Obviamente lo reemplazo aquí, y el proceso siguiente es exactamente el mismo, o sea, el resultado es lo mismo. La única diferencia aquí es que si yo quiero escribir, sumar las dos fracciones realmente, identificar los dos polinomios de arriba, la parte, el coeficiente 2 con la suma y el menos 1 con la resta, o bien hago esto otro, ¿no es cierto?, que multiplicar esa ecuación por uno o por el otro y me permite evaluar directamente y no tengo que resolver el sistema de ecuaciones. No sé, que cada uno verá cuál es más simple. Tienen dos maneras de encontrar las constantes de A y B. ¿Está claro? Profe, ¿Mm? pero por ejemplo, en caso de que tenga polinomios de grado mayor, tendría que ir sumando más constantes, ¿o no? Claro. Por ejemplo, si tuviera un polinomio de grado 3, tendría que tener constante A, B, C, y así sucesivamente. Sí. Típicamente las formas son las siguientes. Por ejemplo, de hecho podría tener cosas, de hecho repetidas, por ejemplo. Cosas así, por ejemplo, tiene A por X más B, tenía uno lineal y tenía uno cuadrático abajo. X más C, pero este está al cuadrado. Entonces ahí, esta cosa va como una constante por X más C, más otra constante por X más C al cuadrado. Si son de esa forma.
Si tienes, por ejemplo, una cosa que vale como ax cuadrado más b por x más c partido por x más d al cubo, por ejemplo, siempre el de arriba tiene un grado menor que el de abajo. ¿Se fijan o no? Porque si no lo podría dividir, pues hago la división típica que uno le enseña en el colegio para dividir fracciones o polinomios y lo hago. Entonces, este es el caso irreducible, cuando el grado del de arriba es menor que el grado del de abajo. Entonces, cuando están repetidas estas cosas, por ejemplo, yo puedo escribir esto así, x más d por x más d al cuadrado más c por x más d al cubo. Cuando están los factores repetidos. Es como que aquí era más 1, entonces te queda un cuadrado. Cuando están repetidos, tiene que ir hasta el orden máximo, que es el 2, el lineal y el cuadrático, y van las constantes. Y asimismo puedo seguir generalizando este tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, aquí el cubo más bx cuadrado más c por x más d por 1 a la cuarta. X más d a la cuarta. Entonces esto va como a partido por x más e, es una e esta. Una e, no, ya la puse. Más b por x más e al cuadrado más c por x más e al cubo. Hasta el último, el orden último que es a, b, c, d por x más e al cubo. A la cuarta. Por ejemplo. Esas son las típicas formas de factorizar estas cosas. Cuando abajo, por ejemplo, están repetidos. Entonces, si tuviera un cuadrado acá, en vez de ser este, tuviera un cuadrado, debería escribirlo esto como x menos 1, que es lineal, pero cuando tenga el cuadrado, como tiene un cuadrado, el e más 1 debería poner un lineal aquí, más otro término, que debería llamarle, no sé, c si tú quieres aquí, partido por x más 1 al cuadrado, porque esta tiene un cuadrado, por ejemplo. Y así. Puedo combinar todos los casos posibles. Voy a escribir aquí las formas. De hecho, están en el apunte después, pero no importa. Voy a cambiarme de pizarra. Por ejemplo, podría tener cosas de este estilo. Ax cuadrado más b por x más c partido por x más d, uno lineal, por ejemplo, y uno cuadrático. Entonces esto tiene que ir como el lineal, constante por la lineal, más constante por el lineal del cuadrado, más c por x más e al cuadrado. Sí, fíjate que se repite. Esa es la idea. Entonces la gracia de esto es que me permite simplificar estas integrales que tienen un polinomio de orden, no sé, cubo a la cuarta, como suma. Y estas de aquí deberían ser integrales logarítmicas, y esta debería ser una integral usual elevado a menos 2. Ese tipo. Eso, y para terminar con esto, la última forma de hacer integrales son las sustituciones trigonométricas. Que son métodos de sustituciones, ¿no? Sustituciones trigonométricas. Entonces, estas sustituciones me sirven, por ejemplo, para escribir
puedo transformar las siguientes cuadrados. S o este. Cada vez que en mi integral aparezca en términos de esta forma, yo puedo transformarlo. Entonces, para esta, puedo usar la sustitución x igual a por tangente de teta, y cambio de x, me voy a la variable teta. En esta, hago x igual a por seno de teta, y en esta hago x igual a la secante de teta. ¿Y por qué funcionan? Porque, fíjense lo que pasa. Pensemos en la primera, a cuadrado más x cuadrado. Entonces, cuando hago la sustitución, esto es x cuadrado es a cuadrado por la tangente al cuadrado. Entonces puedo factorizar por a, y esto queda a cuadrado factor de 1 más la tangente al cuadrado. Y 1 más la tangente al cuadrado es la secante al cuadrado. Esto es a cuadrado por la secante al cuadrado de teta. Entonces, esta suma de cuadrado la transforma en un puro término cuadrado. La otra, a cuadrado menos x al cuadrado se va como a cuadrado menos a cuadrado por seno cuadrado, factorizo por a, y eso es a cuadrado factor de 1 menos el seno al cuadrado. Y yo lo que me acuerdo, que nunca se me debe olvidar, es que coseno cuadrado más seno cuadrado de teta vale 1 siempre. Entonces 1 menos el seno cuadrado es lo mismo que coseno cuadrado. Entonces esta integral es lo mismo que esta expresión la puedo factorizar como un puro término que es a cuadrado por coseno cuadrado. Transformé la diferencia de dos cuadrados en un puro término. Y el otro, x cuadrado menos a cuadrado, me queda como x cuadrado, perdón, x cuadrado aquí en la secante, ¿no es cierto? Me faltó una x. Todos tienen que ser dimensionalmente correctos. Las funciones sinusoidales no tienen unidades. Entonces me falta a por la secante de teta. Esto queda x cuadrado, que es a cuadrado por la secante al cuadrado de teta, menos a cuadrado. Factorizo por a, y esto es a cuadrado por la secante al cuadrado de teta menos 1. Y esta ecuación, si la divido por coseno cuadrado, si la divido por coseno cuadrado, esto queda 1 más la tangente al cuadrado de teta es lo mismo que la secante al cuadrado de teta. Entonces, la secante al cuadrado de teta menos 1 es lo mismo que la tangente al cuadrado. Así que esta cuestión es lo mismo que a cuadrado por la tangente al cuadrado. Y estos tres cambios de variable o sustituciones trigonométricas, porque están pasando de la variable x a una forma trigonométrica, tangente, seno, secante, en términos de la variable angular, permiten entonces escribir o reescribir esta suma de cuadrados esencialmente, resta de cuadrados, como un puro término. Entonces, eso funciona típicamente, por ejemplo, para calcular un integral de este estilo. Por ejemplo, ¿cuál será la integral de, no sé, de x partido por raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado? Entonces, la forma que está ahí es la primera, ¿no?
Entonces hago x igual a tangente teta. Entonces cuando hago eso, cuando hago x igual a por tangente de teta, ¿cuál es de x? Esto es una constante, así que esto es a veces. ¿Cuál es la derivada de la tangente? ¿Se la saben? Es la secante al cuadrado. Les voy a pasar una lista de mis primeras derivadas también para que se las aprendan de memoria, para que no tengan que estar calculando la secante al cuadrado. La derivada de la tangente de la secante. Entonces, esta cuestión, el de x es a secante al cuadrado teta de teta, partido por la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. Entonces, esto queda raíz cuadrada de, y x cuadrado más a cuadrado, ya lo calculamos. X cuadrado más a cuadrado es a cuadrado por la secante al cuadrado. Entonces queda a cuadrado por la secante al cuadrado de teta. Y esto entonces, esto sale una a que se cancela con ese a y queda una secante al cuadrado partido por la secante. Entonces esto es la integral de la secante de teta, por ejemplo. De teta. De hecho, mejor aún le voy a sacar la raíz para que quede más simple. Vamos a ver así. Entonces, cuando hacen eso, se va la raíz, esta no está, es a secante al cuadrado nomás abajo, es a cuadrado por secante al cuadrado de teta. Entonces la gracia es que en esa integral, entonces, este que está aquí, a se cancela con eso y queda 1 partido por a, por la integral de esa se cancela con ese cuadrado y me queda la integral de teta. Entonces lo mismo que 1 partido por a, y la integral de teta es teta. Así que esto es teta partido por a. Así que el resultado de la integral es teta partido por a. Pero de esta ecuación, entonces la tangente de teta vale x partido por a. Quiere decir que teta es el arco tangente de x partido por a. O la función trigonométrica inversa. Por lo tanto, esta integral de x partido por x cuadrado más a cuadrado es lo mismo que 1 partido por a por teta, pero teta es el arco tangente o la función trigonométrica inversa de la tangente de x partido por a, que es la típica integral que sale en todas las tablas, usando sustituciones trigonométricas. Entonces, cada vez que ustedes en sus integrales aparezcan términos de esta forma, lo más natural es eliminar esos términos usando estas tres cambios o sustituciones, que transforman entonces la suma, la resta o la resta al revés en producto, en un puro término, ¿cierto? Toda la gracia. Entonces permite integrar estas cosas de manera más o menos fácil. De hecho aquí es trivial, porque es teta nomás. Y de aquí despejo teta de la definición o el cambio de variable, despejo el teta en términos de la variable original, que aquí hay que invertir la función tangente. Y así son todos parecidos. Y para terminar, un último comentario, también puedo tener integrales, por ejemplo, de menos infinito más infinito de f de x, que eso se llaman integrales impropias. Y esto uno las calcula así tomando el límite nomás. Por ejemplo, el límite cuando x tiende, o lo voy a llamar a mejor una constante x, cuando a tiende a infinito, de la integral de menos a de f de x. Me calculo esto con un a finito en un intervalo simétrico desde menos a hasta más a, me da por integrar aquí, la calculo.
Y luego que la tengo, tomo el límite cuando tiende a infinito. Si eso tiene sentido, converge, el valor, el límite es esta integral. Si ese límite no existe, entonces la integral tampoco. ¿Está? Y ese tipo de cosas. También puedo tener integrales, por ejemplo, en los cuales el integrando se va a infinito, por ejemplo, integro de A hasta B. Y aquí en C, no sé, pues la integral se va a infinito, por ejemplo, la función se va a infinito, o acá se va a menos infinito y aquí es finita. Entonces aquí hay un punto C donde la función diverge. Entonces cuando integre la integral de A, B, de f de x, voy a tener que hacerlo con cuidado. O sea, tengo que tomar el límite, por ejemplo, integro, tomo el límite cuando, ¿cómo le llamo a esta letra? Aquí se me acabaron las letras. U. Esta es la C. Aquí hay una letra C, que es donde diverge. Esto lo debería tomar como el límite cuando U tiende a C por el lado izquierdo de la integral de A hasta U. Integro desde A hasta un puntito que está justo antes de C, la función f. Y luego integro desde un puntito que está justo más allá de C. Entonces, esto le tomo el límite de nuevo. Vamos a llamar B. El límite cuando B tiende a C, ahora por la derecha, de la integral de B, este es B y este U. B un poquito más allá, hasta integro hasta el parámetro final, que es la letra B que está aquí. Los separo de alguna manera. Integro hasta B, de la función f de x. Integro desde A hasta U un poquitito antes, y después de C un poquitito después de B, y después tomo el límite cuando el U tiende a C por el lado izquierdo y cuando el B tiende a C por el lado derecho. ¿Se dan cuenta? Calculo esto que es finito, que está bien definido, este también está bien definido con B, y luego tomo B cuando esta cuestión tiende el punto de divergencia. Si ese límite existe y el otro también, ambos, entonces existe esta integral. Si falla en uno o en otro, entonces la integral no existe y es divergente. Ese tipo de cosas. Estas integrales se llaman integrales impropias. Y a veces no existe ninguna por separado, pero cuando toman u igual a b, por ejemplo, el mismo parámetro, es decir, integran desde A hasta u y la distancia relativa entre los dos igual, a veces esa integral existe. Y cuando eso es cierto, esto se llama el valor principal de la integral, o el valor de Cauchy, cuando hacen el límite, pero lo hacen simétrico, es decir, se acercan de la misma manera por el lado izquierdo que por el lado derecho. Integran, se van achicando los intervalos con el mismo largo. Y a veces esa de ahí es convergente, y eso se llama el valor principal, para que lo tengan presente. Y esos son los principales métodos de integración. Ahora, con máxima ustedes también pueden integrar. De hecho, lo que vamos a hacer es ocupar máxima mañana para hacer integrales. Pero igual hay que tener cuidado porque en situaciones como esta, o cuando a veces hacen las integrales, dan resultados que uno no esperaba, entonces tiene que saber reconocerlo. No es tan automático el proceso. Para algunas integrales es automático, pero para otros no. Por lo tanto, hay que saber cómo manejarla. Y hay que entender los métodos de integración para hacer eso.